Acá vamos a ver cómo se comportan las bobinas de nuestra parrilla de inducción. Como pueden ver, se forman dos óvalos o dos rectángulos. Como pueden ver, las gotas ya no se evaporan. Esto algunos cocineros expertos le llaman efecto mercurio. ¿Qué tal? Buen día. Hoy no vamos a hablar de sistemas fotovoltaicos, hoy vamos a hablar de sartenes, de una parrilla de inducción y un horno eléctrico. Vamos a aprovechar que compré una cámara termográfica de la marca Higmicro, el modelo es B20S. Como pueden ver, aquí tenemos un sartén de acero inoxidable, este es de la marca Kirkland, el modelo es 11-19-338. Como bien saben, existen muchas marcas de sartenes, una de las más prestigiadas es de Royal Prestige. Aquí tenemos un sartén de teflón. La diferencia es muy notable entre estos dos sartenes, es que en este sartén de acero inoxidable podemos cocinar nuestros alimentos y poderlos aprovechar al máximo, ya que los nutrientes y el sabor no los va a perder, al igual que es muy beneficioso para nuestra salud. La desventaja de estos sartenes de teflón es que el teflón se empieza a quemar y cuenta con una vida útil. Esto quiere decir que cuando el teflón se empieza a desprender o a quemar demasiado, pues nuestro sartén ya no es funcional. Estos sartenes de acero inoxidable tienen mucha duración, ya que no tiene teflón y se puede lavar fácilmente. Para poder limpiar nuestros sartenes utilizamos estos productos: Barkeeper's Friends y este otro es Barkeeper Friends. Estos dos productos son muy buenos para limpiar nuestros sartenes. Una vez que apliquemos estos productos y tallamos con una esponja, y son muy eficientes estos productos, muy buenos. La ventaja de Royal Prestige es que tiene mejor calidad en los utensilios y maneja garantías ilimitadas. La diferencia de este sartén a otros sartenes es que este cuenta con 5 capas, entre ellas es cobre, aluminio y acero inoxidable. Como pueden ver, en esta franja es cobre, y aquí en la orilla del sartén, en la pestaña, podemos ver una franja color cobre, y a los costados del cobre tenemos un color gris opaco, que ese vendría siendo el aluminio. La ventaja del aluminio es que conserva el calor durante más tiempo, y el cobre dispersa la temperatura uniformemente sobre todo el sartén. Esta parrilla de inducción existen 3 parrillas o 3 estufas, que viene siendo la estufa de gas natural o gas LP, estufas eléctricas por medio de resistencias o estufas eléctricas por medio de inducción. Tenemos estos dos electrodomésticos eléctricos para poder aprovechar la energía que está generando nuestros paneles y así tener un ahorro considerable en el gas natural o gas LP. ¿Qué voy a hacer con la cámara termográfica? Lo que quiero que vean es la temperatura, cómo se comporta la temperatura sobre un sartén de acero inoxidable de 5 capas y cómo se comporta la temperatura en un sartén de teflón. Como pueden ver, la temperatura máxima en un sartén de teflón nos está marcando 25 grados. Y en un sartén de acero inoxidable la temperatura máxima nos está marcando 27 grados. Memoricen bien los colores para que puedan ver el comportamiento de la fuente de calor de la parrilla de inducción. Como pueden ver, es un color uniforme en toda la pantalla, no tenemos colores intensos. El círculo blanco de la pantalla de la cámara termográfica nos indica la temperatura que estoy señalando, y el círculo rojo que está en la parte central superior nos está marcando la temperatura máxima, y el círculo azul que está en la parte superior izquierda nos está marcando la temperatura mínima. ¿Cómo podemos saber cuando un sartén o un utensilio nos puede funcionar en una parrilla de inducción? Simplemente agarramos un imán, y si el imán se pega sobre el sartén, como pueden ver, quiere decir que este sartén sí nos puede funcionar para una parrilla de inducción. La parrilla de inducción utiliza bobinas, y estas bobinas por medio de campos electromagnéticos induce a nuestro sartén y es como calienta el sartén. ¿Cómo podemos saber qué tipo de acero es nuestro sartén? Para identificar el tipo de acero se pueden realizar pruebas visuales. Como podemos ver, el acero es muy brilloso. Con un imán, si el imán se pega, quiere decir que el acero inoxidable contiene metales ferromagnéticos. Pero el acero inoxidable normalmente no se le pega al imán, pero como este sartén es para parrilla de inducción, forzosamente en la capa exterior debe llevar metal o ferrita, creo que le llaman. El metal exterior creo que es 430 y el acero inoxidable que está en el interior del sartén debe ser 304 o 316. La ventaja de Royal Prestige es que tiene utensilios de mejor calidad y tiene una garantía ilimitada. En los de teflón pues son más económicos, pero cuentan con una vida útil. Constantemente tenemos que estar comprando sartenes ya que se desprende el teflón. Y como pueden ver, este ya está muy quemado. Existen varios tipos de acero inoxidable. Existe el auténtico, ferrítico, martensítico y el dúplex. El auténtico entran los grados de acero inoxidable 304 y 316. El ferrítico es donde entra el 430, que al parecer lo tenemos en el exterior para que nuestra parrilla de inducción lo pueda detectar. El martensítico está el grado 410 y en el dúplex está el 2205. Para poder detectar si este acero inoxidable que está en el interior del sartén, si es grado 304 o 316, existen unas pruebas químicas que se puede aplicar el sulfato de cobre o la detección de molibdeno. O también existen unos kits de pruebas, que es el Moscheck 304-316. El 316 tiene molibdeno, que es más resistente a la corrosión. Y el 304 contiene entre un 8 y un 10.5% de níquel, que de igual forma es resistente a la corrosión. El 316 es el que le llaman grado quirúrgico,
que es el que utilizan en hospitales para cirugías ambulatorias. Vamos a encender nuestra parrilla en el nivel, vamos a poner el sartén de acero inoxidable en el nivel 4 y nuestro sartén de teflón en el nivel 4 también. Bueno, con nuestra cámara termográfica vamos a ver cómo se comportan las bobinas de nuestra parrilla de inducción. Como pueden ver, se forman dos óvalos o dos rectángulos en las orillas del sartén. Aquí nos está mostrando una temperatura máxima de 90 grados. Y vamos a ver cómo se comporta en el sartén de acero inoxidable. Como pueden ver, la temperatura es uniforme, se está expandiendo en todo el sartén y no solamente en los puntos, como se pueden ver en el sartén de teflón. Ahí se pueden ver dos óvalos, que son las dos bobinas de la parrilla. Y en el sartén de acero inoxidable el calor se empieza a distribuir. ¿Cómo podemos saber cuándo es la temperatura ideal de nuestro sartén? Vamos a subir al nivel 5 en el acero inoxidable para alcanzar una temperatura mayor, ya que nos toma más tiempo alcanzar la temperatura en el sartén de acero inoxidable. ¿Cómo podemos saber cuando el sartén de acero inoxidable ya está a una temperatura ideal para poder cocinar nuestros alimentos? Si no contamos con una cámara termográfica o si no contamos con un termómetro digital. Lo que hacen muchos cocineros expertos es que utilizan agua, aplican unas pequeñas gotas de agua, y si el agua se evapora o se quema, esto quiere decir que el sartén aún no llega a la temperatura ideal. Cuando el agua se forman unas pequeñas gotas y empieza a correr alrededor del sartén, no se evapora, quiere decir que los poros del acero inoxidable se cierran, y esto quiere decir que es la temperatura ideal para poder cocinar nuestros alimentos, ya que es muy difícil poder cocinar en sartenes o utensilios de acero inoxidable. Para esto es que debemos aprender a utilizar nuestros sartenes de acero inoxidable, y mucha gente los cataloga de que no sirven, no funcionan para cocinar. Es simplemente aprender a utilizarlos. Ahorita vamos a esperar, vamos a ver qué temperatura está llegando el sartén. Como pueden ver, está ya en el puntito blanco, es la temperatura que estoy sensando, que son 48 grados centígrados. El circulito rojo me indica la temperatura máxima, que son 80 grados. Y el circulito azul, que está en esquina superior izquierda, nos indica la temperatura mínima. Entonces, al centro del sartén tenemos una temperatura de 51 grados. Y el circulito rojo nos indica una temperatura máxima de 84 grados centígrados. Y en el sartén de teflón tenemos una temperatura máxima de 217 grados centígrados. Y en el punto blanco, donde estoy sensando con la cámara, me marca 190 grados, 200 grados centígrados. Como pueden ver, hay una gran diferencia de temperatura. El sartén de teflón ya está muy caliente, tiene más de 220 grados centígrados. Y el sartén de acero inoxidable, como pueden ver, la temperatura es uniforme, se dispersa sobre todo el sartén y tenemos una temperatura de 90 grados centígrados. Hay una diferencia de 100 grados centígrados entre estos dos sartenes. Esa es la ventaja y desventaja sobre sartenes de acero inoxidable. Vamos a aplicar unas pequeñas gotas de agua para que puedan ver cómo se empiezan a formar esas bolitas de agua, esas gotas de agua, pero se evaporaron, como pueden ver, se evaporaron. Vamos a esperar un poquito más para ver si alcanzamos la temperatura ideal. Vamos a ver qué temperatura tenemos ahorita. En el centro del sartén tenemos una temperatura de 110 grados centígrados, perdón, en el centro del sartén, que es el puntito blanco, son 65 grados centígrados. Y la temperatura máxima, que es el circulito rojo, me está marcando 110 grados centígrados. Me los está marcando en los extremos del sartén, no me los está marcando al centro del sartén. Vamos a ver. Cambiamos de posición. La temperatura máxima me está marcando 114 grados, pero como pueden ver, el circulito rojo está en los extremos del sartén, en las orillas, 118 grados. Y el circulito blanco me está marcando 69 grados, que es al centro del sartén. Sí, como pueden ver, vean cómo los colores son muy notorios. Es un amarillo intenso y un naranja. El amarillo intenso quiere decir que es la temperatura máxima. Vamos a ver la temperatura acá en el sartén de teflón. Como pueden ver, solamente el calor solamente se está enfocando en una sola parte. No se está dispersando el calor sobre todo el sartén, como lo está haciendo en el de acero inoxidable. Es por eso que tiene esas 5 capas, que es aluminio, cobre y acero inoxidable. Vamos a aplicar otras pequeñas gotas de agua. Como pueden ver, en algunas partes el agua se evapora y en otras no. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a subirle al nivel 6. Esta parrilla de inducción tiene 10 niveles. Quiere decir que ahí está un poquito más de la mitad. Y este está al nivel 4. Como pueden ver, aquí está el nivel 6 y este está en el nivel 4. Y este sartén tiene una temperatura mayor que el sartén de acero inoxidable. Y el calor solamente se está concentrando en ciertos puntos, no en todo el sartén. Aquí vamos a ver el sartén de acero inoxidable. La temperatura que está al centro del sartén es de 79 grados y en los extremos son de 140 grados centígrados. Pero pueden ver la diferencia de dónde se concentra el calor. En el sartén de acero inoxidable se está concentrando en toda la superficie del sartén y en el teflón solamente en ciertos puntos. Vamos a aplicar otras pequeñas gotas de agua. Como pueden ver, las gotas ya no se evaporan. Esto algunos cocineros expertos le llaman efecto mercurio. Esto quiere decir, vamos a bajar en la temperatura del sartén porque si no ahorita se calienta de más. Vamos a bajarlo al 5. En el 5, como pueden ver, la gota de agua ya no se evapora.
y se forma un efecto mercurio, como si fuera la gota de un mercurio. Entonces, esto quiere decir que la temperatura del sartén ya es ideal para poder cocinar nuestros alimentos. Un consejo que les puedo dar es aplicar poquito aceite, una pequeña capita de aceite, poquito aceite. Y si vamos a cocinar huevos, es aplicar el huevo y dejarlo durante un minuto, no tenemos que moverlo. Dejarlo durante unos segundos, un minuto, que se cocine bien para poderlo mover con nuestra cuchara. O si bien, si vamos a hacer omelette de huevos, batimos el huevo y lo aplicamos en todo el sartén y dejamos que se cocine durante un minuto más o menos, y ya podemos desprenderlo de abajo, porque si empezamos a moverlo se va a pegar. La ventaja de cuando se está cocinando, suelta un pequeño vapor, empieza a soltar poquito vapor, y ese vapor es el que ayuda a desprenderse del sartén para que no se quede pegado. Vamos a ver nuevamente el sartén con nuestra cámara termográfica, y como pueden ver, el calor solamente se enfoca en ciertos puntos y no como el sartén de acero inoxidable de 5 capas. Y eso es todo, amigos. Saludos.